Bueno. Pasamos ya a lo que realmente es la caña. Esto es la caña. Amplificadores de tensión. Amplificadores de tensión, señores. Bueno, pues pasamos directamente al capítulo 10 del Malvino. Y bueno, el circuito que vamos a ver es este del libro, que es súper sencillo. Es esto. Y además, teniendo en cuenta que, como ya hemos visto, nuestro reproductor representa lo que sería esta parte, es decir, esta fuente de alterna y esta resistencia, como ya habíamos visto, entonces el circuito que vamos a hacer se reduce a esto. Esta sería la carga, bueno, que de momento pondremos una resistencia normal, pero vaya, lo primero que vamos a estudiar es esta parte. Está compuesto por una red de resistencias en torno a un transistor. Es un transistor bipolar NPN. En este caso se denomina amplificador en emisor común. Y esta parte que estamos mirando se llama polarización por divisor de voltaje. Por divisor de voltaje. Bueno, y tiene realimentación. Bueno, tiene aquí una resistencia de emisor, sin más, tampoco vamos a decir. Bueno, entonces, ¿qué es esto de polarizar? ¿Por qué es necesario polarizar el transistor? Porque si no lo polarizamos, lo que tenemos es, imagínate que queremos copiar unas pequeñas variaciones en una pelotita, que sería la entrada, ¿no? Serían los pequeños incrementos de voltaje que me da la fuente, y lo que queremos aquí es pues una pelota que haga grandes variaciones, ¿no? Esto es lo que se llama amplificar. Queremos que esta señal pequeña en amplitud, tenerla aquí, pues tener una copia lo más fiel posible, con la mayor fidelidad y lo más grande posible, porque somos así, lo queremos todo grande. Entonces, si no polarizamos, lo que tenemos es que no estamos aplicando energía al circuito. Si no aplicamos energía, es decir, está sin polarizar, pues tenemos el punto de inicio o el punto de reposo. Se llama el punto de reposo porque es el punto en el que nos encontramos si no aplicamos una señal. Entonces, si no aplicamos señal y no alimentamos de ninguna manera el circuito, lo tenemos a nivel de tierra, ¿no? A 0 voltios. Y a partir de ahí lo único que podemos hacer es, ante incrementos de la pelotita, o sea, si ahora aquí tenemos la pelota que queremos copiar y amplificar y se mueve para arriba, pues esta se moverá para arriba. Pero ¿qué pasa si la veníamos para abajo? Pues que ya está abajo y no podemos bajar más. Esto es como un límite, es un suelo y esto es un techo. O sea, no podemos pasar de estos límites. Esto sería el voltaje de la fuente y esto sería 0, siempre que alimentemos con una fuente. Entonces, ¿qué significa polarizar y por qué es necesario polarizar? O sea, ¿por qué es necesario aplicar una polarización? ¿Y por qué es tan importante eso de que tiene que ser estable la polarización? Bueno, pues lo que nos viene a decir la polarización es que en lugar de tenerla aquí tirada en el suelo, que lo único que podríamos hacer es subirla, pues es como que la tenemos aquí flotando. Yo he puesto aquí estos muelles como que es la fuerza. Esta fuerza la obtenemos, evidentemente es el punto en el que se trabaja en reposo. Es decir, aplicamos una energía y esto se mantiene en unos niveles estables, ¿no? En unos niveles de tensión, de corriente. La corriente, al pasar por las resistencias, por ley de Ohm, pues produce en sus extremos un voltaje, aquí produce otro voltaje. Entonces hay unos voltajes, ¿no? Ya establecidos por unos valores continuos. Esto es muy importante, son valores continuos. ¿Por qué? Porque los da una fuente continua, ¿no? O sea, entonces elegimos la resistencia para que haya una corriente determinada. ¿Y eso qué hace? Pues nos sitúa la pelota en un nivel, como si está flotante. Entonces, ¿qué permite eso? Pues nos permite que ahora ya puede copiar lo que movemos aquí la entrada un poco, pues esta puede ya puede ir para los lados y tiene mucho margen aquí, pequeños
incrementos en la pelotita de entrada, ¿no? En la pelota que queremos copiar, pues ya aquí ya puede ir a lo grande. Bueno, eso es polarizar. Entonces, claro, hay muchas maneras de polarizar. Si tú polarizas mal, puedes hacer que aquí la corriente sea muy baja, entonces aquí consume poca corriente, esto se eleva poco del suelo y aquí cae poco, pues esto se queda mucho, eso sería el equivalente. La salida la vamos a tener aquí, entonces es como que si aquí cae poco, pues es que está muy alta, ¿no? Esto sería lo que cae en esta resistencia. Esto es lo que cae, pues, entre el voltaje colector emisor y la resistencia de emisor, pero la tenemos muy alta y esto está estable, aquí está quieto, entonces volvemos a tener casi el mismo problema que el de la pelotita que está abajo, ¿no? Pues ahora solo puedes subir un poco para arriba y mucho para abajo, ¿no? Entonces lo que nos interesa siempre es situar los puntos de trabajo. Bueno, a ver, si una etapa, si la entrada es muy pequeña, que lo normal es que sean milivoltios, microvoltios, ¿no? Etcétera, son señales demasiado pequeñas, pues bueno, la señal amplificada va a seguir siendo muy pequeña, entonces igual no habría demasiado problema en esto, porque igual la señal amplificada tampoco va a llegar hasta arriba, porque también es muy pequeña, ¿no? Son variaciones más grandes, pero tampoco son muy grandes. Pero sobre todo en las últimas etapas, o sea, conforme vamos ganando en tensión, necesitamos que esto esté equilibrado en un punto medio que me permita oscilaciones grandes hacia cualquier lado. Vale, pues eso es polarizar. Por si no lo sabías. Vale, pues nuestra misión ahora mismo, olvidándonos de ya la entrada, lo que vamos a trabajar es con continua. Es decir, esto no lo vamos a usar aún. Vamos a usar la fuente. Y nuestra misión ahora mismo es situar aquí este punto, que este punto, si nosotros lo medimos, nos dé, pues si aplicamos 9 voltios, por ejemplo, pues que nos dé más o menos centrado, ¿eh? Más o menos centrado. Vale, pues vamos a copiar estas resistencias que son de libro. Aplicaremos el mismo voltaje. De momento pondremos, bueno, esto de momento lo vamos a ignorar, porque lo que vamos a hacer ahora mismo es el análisis para cuando no aplicamos voltaje, o sea, cuando no aplicamos señal, cuando no tenemos nada que copiar. ¿Qué ocurre? Pues que esta bola está estable, está quieta, por eso se llama el punto Q, está quieta en ese punto, está ahí en reposo. No hay señal, está en reposo. ¿Significa eso que no consume energía? Pues no, porque el hecho de que esté aquí en mitad y no en el suelo, como hemos visto, requiere niveles de corriente, requiere voltajes ahí fijos, estables, y claro, eso lo conseguimos consumiendo de la fuente. Entonces no hay señal, pero esto tiene que estar ahí quieto. Vale, pues entonces decimos que este tipo de amplificador no tiene mucho rendimiento. No tiene mucho rendimiento, ¿por qué? Porque la potencia de la fuente al final la empleas no solo en transmitir la señal al final, o sea, empleas parte de esa potencia que te da la fuente en que esto esté aquí quieto flotando, ¿no? Esto aquí quieto flotando. Eso consume calor en las resistencias, etcétera. Entonces, pérdidas de potencia. No es muy bueno, pero tiene la ventaja de que la señal va a ser muy fiel a lo que tú estás copiando. O sea, la pequeña señal de entrada que tratas de copiar va a ser representada muy fielmente aquí, en esta otra parte. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a preparar. De momento nos olvidamos de la fuente y de este. Y vamos a preparar aquí esta etapa. El transistor, bueno, haremos que tenga una ganancia de 100. Buscaremos uno por ahí que tenga una ganancia 100. Y va a ser un NPN, estos chiquitines de señal, de pequeña señal. Vale, pues vamos con ello. Pues bueno, quería buscar uno que tuviese 100 para que sea más fácil de ganancia, pero no tengo ninguno tan bajo. Bueno, ninguno de pequeña señal, son todos de 200 o más.
Entonces, este es un 3904 que tiene 220 de ganancia. Lo tenemos aquí. Y aquí las 4 resistencias son los valores que pone estos valores de aquí. Pues, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada, lo vamos a montar. También tenemos aquí la fuente con este canal. Nos va a suministrar 10 voltios. ¿Vale? Y eso. Pues nada, vamos a montar el circuito. Lo que quiero es ponerlo aquí, esta etapa, que ocupe este cuadradito, aunque sea así un poco forzado, pero que siga manteniendo esta forma así de H, que es muy fácil de ver. Y de momento vamos a obviar la fuente con su resistencia y la resistencia de carga, como ya he dicho. Solo nos vamos a quedar con lo que sería esta parte para continuar. Vamos a montarlo. Ya lo tenemos montado. El transistor, así como está puesto, se corresponde de arriba a abajo. De arriba a abajo, pues con los terminales tal y como están en el dibujo. Es decir, arriba colector, medio base y abajo emisor. Las resistencias, bueno, se ve todo muy fácil, ¿no? Los valores. Entonces, la beta está aquí todo reflejado. Bueno, entonces, ¿cómo se analiza un circuito como este? Pues un circuito como este, lo que tenemos que analizar en primer lugar es el divisor de voltaje que tenemos aquí en esta malla, que lo que ve en un extremo son 10 voltios y se lo reparten entre una resistencia de 10K y una de 2,2K o 2200 ohmios, ¿no? Y en la proporción según sean los valores. Bueno, es cierto que por aquí se va también una pequeña corriente, es decir, la resistencia que atraviesa los 10K es ligerísimamente superior a la que finalmente se va por los 2200. ¿Por qué? Pues porque parte se va por la base. ¿Es mucho como para poder despreciarla? O sea, pues no, es muy poco, y más con una ganancia tan alta. Bueno, alta entre comillas, porque hay mucho más, hay ganancias mucho mayores, ¿no? Pero esto viene a decir que el voltaje de aquí debería ser casi idéntico, esté conectado esto o no esté conectado. Bueno, pues vamos a ver si eso se cumple. Vamos a verlo. Ahora mismo ya está todo alimentado. Está alimentado, entonces. Vale. Veo que ahora mismo el valor de voltaje establecido aquí con estos valores es 1,79. 1 voltio con 79 centésimas de voltio, ¿no? Entonces, si yo quito esta conexión, lo que vendría siendo la conexión de la base, si yo la quito, lo que estoy haciendo es que la corriente, parte de esta corriente pequeña, que es como un riachuelo que se iba por aquí, pues ya no se va. Entonces, ¿se verá esto muy afectado por ese corte? Pues depende de si se iba mucho o poco. Si se iba muy poco comparado con lo que ya pasa por aquí, pues apenas se va a notar. Si se iba una parte considerable, ¿no? Un porcentaje pues considerable, porque esta corriente era muy alta, entonces debería notarse porque ya deja de fluir por ahí, entonces fluye por aquí. ¿Y qué pasa eso? Pues que aquí cae más, entonces debería subir el voltaje, debería subir bastante, ¿no? Bueno, pues 1,79, y si yo lo quito, ha subido a 1,80. 1,80, eso lo que me está diciendo es que esto sube una centésima de voltio. O sea, ¿y eso qué porcentaje es dentro de una centésima? ¿Qué porcentaje es dentro de los 1800, ¿no? Que se supone que bueno, pues qué porcentajes, pues es muy pequeño, es despreciable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al analizar un circuito como este es suponer que esta corriente se puede despreciar en el divisor
y hacer un simple divisor de tensión. Entonces, la resistencia que cae aquí por 10, ¿no? Pues, o sea, bueno, al final lo que tienes es que estos 10 voltios se reparten entre la suma de esto, y cuando quieres saber, ya sabes la corriente, entonces si quieres saber el voltaje lo multiplicas por la resistencia que te interese saber, y eso es lo que obtienes. Bueno, aquí hay 1,7. Es muy fácil de obtener ese valor. Entonces, a ver, no sé si lo vuelvo a conectar. Vale, siguiente análisis que tenemos que hacer es que aquí tenemos un transistor y aquí tenemos el diodo emisor, en el que siempre van a caer, siempre que sea superior, o sea, para que esto conduzca, tienen que caer 0,7 voltios, siempre que sea de silicio, que es lo normal. Entonces, aquí va a haber 0,7. Si aquí teníamos, a ver, si aquí tenemos 1,7 y caen 0,7, pues quiere decir que aquí se nos van a quedar 1, ¿no? Aquí debería haber 1 voltio. Vamos a medirlo. Eso sería aquí. Estoy midiendo la fila del emisor, la fila que va en el emisor. ¿Y qué tenemos? Pues 1,12. Antes teníamos 1,79, 1,80 prácticamente. Le quitamos 7, pues nos queda 1,1, ¿no? Entonces, ese voltio, ese 1,1 voltio que tenemos en esta resistencia, es como lo tenemos en sus extremos, y ese valor, conocemos la resistencia, conocemos el voltaje que hay en sus extremos, entonces conocemos la corriente que atraviesa. Entonces, ¿qué corriente atraviesa? Pues tenemos un voltio y esto es un K, pues así a bote pronto ya tenemos por aquí un miliamperio circulando. Un miliamperio que circula por aquí es impulsado como una fuente de corriente por el lado del colector. ¿Vale? Entonces, por aquí vienen esta corriente que ve aquí, o sea, esta corriente es dada por el voltaje que aquí se da y el valor de esta resistencia. Sin embargo, una vez que ya se ha conocido, ¿no? Ya lo hemos calculado, esa se impulsa. Esto es una fuente de corriente y esa misma corriente prácticamente se va a impulsar por aquí. Entonces, ahora el voltaje que cae aquí ya no depende ya depende de la corriente que le impulsemos. Entonces, como un miliamperio, y esto es 3,6 K, entonces miliamperios con K se quita, pues 3,6 partido, o sea, por 1, lo que hace es que aquí van a caer más o menos 3,6 voltios. Es decir, si aquí tenemos 10 y aquí caen 3,6, pues aquí tendríamos pues 6,4 voltios. Vamos a medirlo, a ver. 6,4, a ver, si no me lo llevo mucho. Bueno, pues aquí me da 6 prácticamente, ¿no? Me da 6 pues porque los valores pueden no ser los teóricos, ¿no? Eso tiene márgenes de tolerancia. Bueno, entonces ya tenemos el valor que cae aquí. Tenemos el valor que cae aquí y sabemos el total del valor. Entonces, si aquí cae 1 y aquí caen 3,6, total es 4,6, pues el resto va a caer aquí. Es decir, cae más o menos la mitad. Cae más o menos por la mitad. Entonces, como la salida la vamos a tener por la base, o sea, la entrada la vamos a tener por la base y la salida por el colector, lo que vamos a tener es que esto, ahora mismo, tal y como está polarizado, se queda quieto a un nivel de 5 voltios más o menos. Es decir, esto está a 5 voltios de tierra. O sea, a 5 voltios de tierra, no a 6. O sea, esto está entre el emisor y el colector, lo que es V sub CE, tendríamos ahora mismo 5 voltios aproximadamente. Bueno, pues eso es
eso es lo que tenemos aquí. Que esto está pues aquí flotando. No importa exactamente el valor en el que está, lo importante es que no está a 0 voltios, que está por ahí en mitad, está más o menos en mitad, y eso es que ya tenemos la pelotita aquí, pues como quien dice, quieta, aquí en equilibrio en el aire flotando, y que ya puede hacer excursiones hacia cualquier lado. Eso sería la polarización. Vale.